Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una forma de organizar el poder local que, siempre da de qué hablar. El régimen provincial en Cuba según la Constitución de 1940. Tenemos análisis detallados de esa Carta Magna aquí. La misión, es entender cómo se suponía que funcionara ese equilibrio, un poco delicado, ¿no?, entre darle aire a las provincias y mantener el control central. Exacto. La Constitución del 40, en su artículo 1, hablaba de un Estado unitario, ¿sí? Pero al mismo tiempo buscaba una descentralización administrativa. Es decir, que las provincias tuvieran cierto manejo propio de sus asuntos diarios. Aunque claro, el país seguía siendo uno solo. La gran pregunta es, ¿cuánta autonomía real permitía esa estructura? ¿Cómo funcionaba frente al poder central en La Habana? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Perfecto. Empecemos por lo básico, por cómo estaba armado el mapa. El artículo 4 dividía el país en las provincias que ya conocemos, Pinar del Río, La Habana, Matanzas y las demás. Y la idea era que cada una tuviera su propio gobierno local. ¿Cuáles eran las piezas clave de ese gobierno provincial según la Constitución? Había dos figuras centrales, según establece el artículo 233. Por un lado, un gobernador, que era como la cara visible, la figura ejecutiva de la provincia. Y por otro lado, un consejo provincial. Este estaba pensado más como un cuerpo para coordinar los intereses de todos los municipios dentro de esa provincia. Hablemos primero del gobernador. ¿Cómo llegaba a ese puesto? Y, ¿qué poder tenía realmente en la práctica? Pues fíjate, lo interesante es que era elegido por voto directo y secreto de los ciudadanos de la provincia. Esto según el artículo 235. Y era para un periodo de 4 años. O sea, no era un puesto designado desde arriba, lo cual ya sugiere una intención de darle legitimidad local. Claro, el voto directo es una señal. Sí. Tenía que cumplir ciertos requisitos, claro, de edad, ciudadanía, derechos civiles. Lo típico, también en el artículo 235. Su pega principal, era aplicar las leyes nacionales que correspondieran en la provincia y también hacer cumplir las decisiones que tomara el Consejo Provincial. Eso lo dice el artículo 238. ¿Y su financiamiento? Recibió una dotación, un sueldo, pagado por el Tesoro Provincial. El artículo 236 lo especificaba. Entendido. Voto directo, mandato de 4 años, suena una figura con cierta base propia. ¿Y el Consejo Provincial? ¿Cómo se conformaba esa otra pieza del rompecabezas? Aquí hay un detalle bien curioso que menciona el artículo 239. El consejo estaba formado por todos los alcaldes de los municipios de esa provincia. Todos los alcaldes. O sea, representación directa de los municipios. Exactamente. Representaba directamente a los gobiernos locales más pequeños. Y hay más. El mismo artículo 239 permitía que estos alcaldes fueran a las sesiones del Consejo acompañados por técnicos especialistas. Podían llevar, a un experto en salud pública o en obras públicas para que los asesoraran en temas complejos. Ah, mira qué interesante. ¿Como consultores? Eso es, como consultores técnicos. Aunque, ojo, sin derecho a voto. Era una forma de meterle, cabeza técnica a las decisiones políticas. Tiene sentido. Incorporar conocimiento experto sin alterar la representación política directa de los alcaldes. ¿Y qué tipo de decisiones tomaba este Consejo de Alcaldes? ¿Qué atribuciones tenía? Tenía funciones bastante relevantes para la vida provincial, ¿eh? El artículo 242 las detalla. Podían armar el presupuesto de la provincia, por ejemplo. También decidían cuánto debía aportar cada municipio a ese presupuesto provincial. Podían impulsar y ejecutar obras públicas de alcance provincial, nombraban a los empleados provinciales necesarios e incluso podían aprobar empréstitos, o sea, pedir préstamos para financiar proyectos sociales o de infraestructura importantes. Vaya, funciones clave. Presupuesto, obras, personal, hasta deuda. Suena bastante autonomía administrativa. Sí, y un punto clave para la transparencia, que también menciona la Constitución, creo que en el artículo 245. Sus reuniones tenían que ser públicas. Cualquiera podía ir a ver qué discutían. Bien, tenemos un gobernador electo, un consejo de alcaldes con poder presupuestario, de gestión. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se suponía que esta estructura se defendiera?
si el gobierno central, allá en La Habana, intentaba, digamos, pasarle por encima o limitar esa autonomía. ¿Había candados en la Constitución? ¿Garantías? Pues sí, aquí es donde la Constitución del 40 se puso bastante creativa. Diseñó varios mecanismos de protección específicos. Primero, fíjate en esto. A los alcaldes que formaban el Consejo, los miembros del Consejo, no los podía destituir el gobierno central así como así, no por una orden gubernativa. Ah, no. ¿Y entonces cómo? Solo un tribunal podía removerlos de su cargo, y únicamente si cometían un delito probado. Esto lo garantizaba el artículo 245. Era una protección judicial directa para los consejeros. Un blindaje judicial para los representantes municipales. Interesante. ¿Algo más? Sí. Las propias decisiones del Consejo tampoco podían ser anuladas fácilmente por el Poder Ejecutivo Nacional. Si alguien, digamos el gobierno central o un particular, consideraba que una decisión del Consejo era ilegal, tenía que impugnarla ante los tribunales. No bastaba una orden administrativa para anularla. También en el artículo 245. O sea, todo pasaba por los jueces. En gran medida, sí. Pero quizá la herramienta más potente, la garantía más fuerte, era el llamado recurso de abuso de poder. Este estaba establecido en el artículo 246. Recurso de abuso de poder. Suena fuerte, ¿no? ¿Exactamente qué era o cómo funcionaba? Era una acción legal muy específica. El gobernador, eso sí, necesitaba el acuerdo previo del Consejo Provincial para interponerlo, y lo presentaba directamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Contra qué? Contra decisiones del gobierno nacional. Y aquí lo interesante, no solo contra actos que fueran claramente ilegales, sino incluso, fíjate, contra actos discrecionales. ¿Actos discrecionales? ¿Eso es donde el gobierno tiene más libertad para decidir? Exacto. Esos mismos. Si se consideraba que ese acto discrecional del gobierno central violaba o menoscababa la autonomía provincial, se podía llevar al Supremo mediante este recurso. Era como un escudo legal bastante robusto, diseñado para proteger la esfera de competencia de la provincia. Defenderse de posibles excesos del poder central, incluso en áreas donde éste solía tener más margen de maniobra. Entonces, haciendo un balance, ¿cuál dirías que era el panorama general de este diseño provincial? A ver, era un intento constitucional muy articulado, muy pensado, de crear un sistema mixto. Por un lado, reafirmaba un país unido, un Estado unitario, como decía el artículo 1. Pero por otro lado, dotaba a las provincias de herramientas administrativas propias bastante significativas. Un gobernador con legitimidad electoral directa, un consejo con base municipal fuerte, presupuesto propio, y lo crucial, esas garantías judiciales que comentamos, diseñadas expresamente para proteger esa autonomía funcional, como el recurso de abuso de poder del artículo 246. Pero no era federalismo. No, para nada. Hay que ser claros en eso. La misma Constitución, por ejemplo, en el artículo 250 o en el 118, dejaba claro que el gobierno provincial era en esencia de carácter administrativo. Era un auxiliar del poder central. No creaba estados soberanos dentro de Cuba. Era una descentralización administrativa, pero controlada y dentro de un marco unitario. Queda claro. Un sistema provincial con un gobernador electo por la gente, un consejo que representaba a los municipios, con capacidad de gestión y presupuesto, y sobre todo con mecanismos legales específicos, como ese recurso de abuso de poder, pensados para trazar una línea y defender su espacio frente al gobierno central. Exacto. Y claro, esto nos deja pensando. Más allá de las enormes diferencias históricas y políticas entre aquella Cuba y el mundo actual, hay algo en la lógica de ese diseño de 1940, en cómo intentó equilibrar unidad y autonomía, en cómo usó herramientas judiciales para proteger lo local, resuena o contrasta de alguna manera con los debates que tenemos hoy en día sobre cómo distribuir el poder entre el centro y las regiones en distintas partes del mundo. Es una pregunta, creo, para seguir explorando.